¿Qué significa resiliencia? Es la capacidad de afrontar la adversidad, superar algo y salir fortalecido y mejor que antes. Cuando yo escuché esta palabra en el ámbito laboral, me llevó a pensar en un versículo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Yo entendí que la palabra resiliencia es algo que Dios ya nos ha dejado en su palabra. Es decir, que de este tiempo nosotros lo vamos a superar y aún más seremos fortalecidos y saldremos mejor que antes. ¿Qué es lo que es probado? Estas pruebas demostrarán que nuestra fe es auténtica. Y cuando es pasada por prueba, dice este versículo que saldrá más reluciente, más brillante que el mismo oro. Y nuestra fe es probada en varios ámbitos de nuestras vidas. Es probada a nivel personal, es probado a nivel familiar, es probado a nivel matrimonial, nuestra fe es probada a nuestro nivel iglesia, es decir, en esos ámbitos, en muchos ámbitos de nuestras vidas, nuestra fe es probada. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Nuestro matrimonio y nuestro hogar vamos a ser probados. Lucas 6, en el versículo 48 y 49, dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. En estos versículos vemos que también es probada nuestra fe en nuestro hogar. Y aquí lo importante y lo relevante es en dónde está el fundamento de nuestra vida. Hechos 16:5 también nos muestra que así como la familia, como el individuo es confirmado, también la iglesia. Nos dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Muchos ámbitos de nuestra vida son afirmados y confirmados y son puestos a prueba, porque lo que espera Dios es que nosotros resistamos y que nosotros pasemos por ese fuego, pero que salgamos aún más brillantes como el oro. ¿Qué es lo que te hace superar en el tiempo presente, en esta pandemia, en esta tribulación, en este conflicto que tú tienes el día de hoy y salir fortalecido y salir mejorado? ¿Qué es lo que te hace superarlo? Pues tu fe. Por ello es necesario que nuestra fe sea confirmada. Y la palabra de Dios nos enseña que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces lo que es probado es aquello que tú y yo estamos esperando y es aquello que tú y yo no vemos. Tu fe está siendo confirmada. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Ser resilientes, es decir, superar esa adversidad, superar la situación que usted y yo estamos viviendo, y entonces cuando pasemos esa prueba seremos aún más fortalecidos. 2 Corintios 4:17, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Estas pequeñas dificultades las califica Pablo como pequeñas y como que no durarán mucho tiempo.
y que inclusive lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo es que estas dificultades nos producen una gloria que durará para siempre. ¿Por qué? Porque está hablando de que esa fe nos durará, esa fe será más fuerte cada vez que nosotros atravesamos una dificultad. Y que esta nos va a dar un peso más grande que aquella dificultad que nosotros estamos viviendo. Lo que nos produce, dice la palabra de Dios, es gloria, y en griego es doxa. Y doxa es un estado de bienaventuranza o bendición al cual cada uno de nosotros, cada uno de los que creemos en Cristo, hemos de entrar. Hemos de entrar al ser hechos a semejanza de Cristo. Hoy le quiero resaltar 2 ejemplos de personajes resilientes en la palabra de Dios. Uno es Job. Él superó la desgracia. Perdió todo lo que tenía, perdió toda su familia, perdió su salud, todo eso perdió él. Pero la palabra de Dios nos enseña que lo superó y que Dios lo bendijo. En el versículo 12 vemos, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Aquí vemos la vida de un personaje resiliente que superó la adversidad y que aún más fue bendecido después de esta adversidad. El segundo personaje que quiero resaltar el día de hoy de una vida resiliente es José. José superó el rechazo de la familia y Dios le otorgó una alta posición sobre todo Egipto. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y aquí está una palabra clave de la resiliencia en un cristiano. La resiliencia en un cristiano se da cuando hay una evidencia de la presencia del Espíritu de Dios en la vida de ese personaje. Fíjese cómo vemos la salida del momento de adversidad de José a un momento de victoria, porque Dios fue quien le dio ese entendimiento, esa sabiduría y esa victoria. Así que en el 42, versículo 42 de Génesis 41 dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y no había otro hombre después de Faraón como José, con la autoridad y con el poder. Entonces José reconoció que en su vida estaba Dios, había estado Dios e iba a estar Dios. Y él no estaba en la mano del hombre. Al vivir una vida de fe, podemos ser testigos, porque la resiliencia la puedes lograr porque hay un poder en ti, hay un poder superior en tu interior que te da esa esperanza. Y ese poder viene de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro, este es un gran tesoro, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que este es el primer paso, estar plantado en una iglesia, estar plantado en la iglesia local. Pero después hay que dar el segundo paso. Un discípulo necesita una profundidad en el conocimiento de Dios, de su palabra, de su presencia. Por eso, el ser discípulo es una decisión personal. Tener hambre de vivir en esa manifestación de su presencia día con día. Cansarte de vivir en tus fuerzas, cansarte de vivir en tus recursos y pedirle y buscar que sea Dios quien viva en ti.